ese compromiso que era del crecimiento en el conocimiento. Y se retomaron, dentro de ellos muy importantemente los llamados modelos a distancia. Se generó y se ha generado un debate muy importante que poco a poco llevaremos ahorita durante la plática con la doctora, que a quien voy a presentar en 2 minutos, diciendo que pues, no funcionan y que realmente no en todos los casos ha sido exitoso. Incluso ha habido quien se atreva a señalar que para muchos ha sido un fracaso. Vamos a llevar a cabo ahorita una charla, una evaluación, nada menos que con la doctora Graciela Stanles Vega. Quiero comentar algo pues hay que ser, digamos, concretos muchas veces, pero por eso de la concreción y el tiempo nos volvemos injustos. La doctora tiene un currículum muy extenso, un trabajo tanto académico como de alguna manera de capacitación, de derechos humanos, etcétera, que pues nos llevaría mucho tiempo. Yo le dije, doctora, la voy a presentar. Me dijo, no, yo no quiero que digas nada acerca más que de lo que vamos a trabajar ahorita, pero sí quiero hacer un comentario rápido. La doctora, valga la redundancia, tiene 2 doctorados, maestría en educación, y algo muy importante, es experta defensora en derechos humanos, con un trabajo interdisciplinario de más de 20 años de ejercicio en diversas materias, principalmente 2 campos prioritarios, que son la salud y la bioética. Su trabajo podemos resumirlo en más de 200 foros académicos, tanto nacionales como internacionales. Con la petición expresa de la propia doctora de ser concretos, no quiero extenderme más en este tema. Algo importante, doctora, después de esta muy breve, lo digo así, presentación, es el hecho de que vamos a tratar de hacer una pequeña conversación, una plática en relación al tema que nos ocupa el día de hoy. Desde el punto de vista de la propia nomenclatura del diálogo de hoy, podemos decir algo que es interesante, que necesitaríamos abordar un poquito qué es un modelo educativo. A ver, platíquenos un poquito su visión de qué es un modelo educativo y en breve, muy breve, decir cuántos tipos de modelos educativos tenemos para entrar ya de lleno en lo que son los híbridos a distancia, etc. Pues primero que nada, un agradecimiento muy sentido, no solo al gran equipo que integra la Universidad de Humanitas, sino en particular un agradecimiento personal a la doctora Mari Carmen Servín, porque conozco su trayectoria y por eso también he accedido a estar aquí, porque es una mujer de intenso trabajo académico y profesional, y luego porque realmente el tema a mí me apasiona y me compromete. Y yo pienso que es uno de los pocos consensos nacionales. Cada vez que uno debate en la sociedad, siempre la educación vuelve a estar al centro. Siempre vuelve a ponerse al centro y creo que todo el mundo dice, el problema es la educación, la solución es la educación. Y sí, efectivamente, solo que ya necesitamos dar un paso más. Necesitamos ya dejar de hablar de la educación en general para hablar de una educación puntual, de una educación cualificada. Y entonces de eso se trata, cómo cualificamos la educación, porque si no le ponemos esos puntos específicos, no vamos a poder resolver, no vamos a poder caminar. Entonces, me haces una pregunta demasiado compleja que aún con 2 doctorados o 4 doctorados no es fácil resumir. Me dices, ¿qué son los modelos educativos? Bueno, vamos a empezar con los modelos. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación que tenemos de algo. Hay muchos tipos de modelos, podemos emplear modelos gráficos, modelos formales como es igual a MC al cuadrado, podemos usar modelos analógicos, entonces hay muchos tipos de modelos. Y como cada quien habla de lo que ha leído, de su marco teórico, de su postura epistémica, yo lo que puedo decir es que o estamos en el modelo constitucional y legal que tenemos o estamos fuera de él, primero que nada. Y ese modelo nuevo que tenemos en la Constitución, en las leyes secundarias que las acabamos de reformar en 2020, es un modelo que se llama Educación para el Desarrollo Sostenible. Ese es el modelo. Y el modelo abarca muchos elementos. El modelo abarca las condiciones de posibilidad materiales. El modelo abarca el personal docente. El modelo abarca el currículum, el que se ve y el que no se ve, el oculto. El modelo abarca el proceso de capacitación, las herramientas y los instrumentos con los que procesamos ese modelo. Y desde luego, el punto más importante, que son las personas que quieren aprender. Y las personas que quieren aprender no solamente son los estudiantes, sino también son los docentes. Entonces, todo eso implica un modelo educativo y más. Y podríamos cerrar también diciendo que si nuestra Constitución, por ejemplo, fuera autoritaria, pues tendríamos un modelo educativo autoritario, con más o con menos libertades. Y 2 libertades que me parece importante poner al centro, desde luego la libertad de pensamiento. Nuestra mente tiene que ser intocable. Nuestra mente, las libertades que tenemos en nuestra mente e incluso en nuestras palabras, son 2 libertades básicas que tenemos que defender hasta la muerte. Porque es como nos construimos, de ahí vienen nuestras identidades, donde seleccionamos lo que sirve, lo que no sirve y, ¿por qué no decirlo así?, lo que nos hace mejores. ¿Tú puedes escoger matar para salir adelante? Pues sí, pero eso no sirve, eso no te construye, eso te destruye. Entonces tenemos estos modelos y nuestro modelo actual nos dice, aprovecha todo lo que hay
y tenemos 10 años que hay muchas cosas que no había hace 50 años, que no había hace un siglo. Cuando la educación por correspondencia empieza, pues no había redes sociales, no había Facebook, no había Twitter, no había todas las plataformas que tenemos. Entonces, nuestro modelo actual nos dice, aprovecha todo lo que hay, ¿por qué no lo vas a aprovechar? Entonces, ¿por qué no hemos de aprovechar el streaming? ¿Por qué no hemos de aprovechar los satélites? ¿Por qué no hemos de aprovechar ahorrarnos en trayectos 5 horas? ¿Por qué no hemos de aprovechar eso? ¿Por qué yo no puedo aproximarme a una experta, a un experto que están en Australia, en Chile? ¿Por qué no puedo aproximarme a él? Yo no tengo dinero, no tengo tiempo para ir, ¿por qué no puedo usar las tecnologías? Entonces, vamos a situar allí los modelos y decir que cuando empezamos a hablar de educación a distancia, híbrida o de emergencia, son cuestiones diferentes. Vamos a situar educación de emergencia cuando hay un tornado, cuando hay un gran sismo, cuando tenemos una pandemia. Esa es educación de emergencia. Pero yo sí te puedo asegurar, y te lo aseguro de manera rotunda, y a todos los que nos hacen el favor de contribuir en este diálogo, incluido el equipo técnico, Omar, Ángel, Eduardo, que la educación híbrida llegó para quedarse. No es que nos guste o no nos guste. Aunque haya personas que digan, mira, yo no quiero entrar a eso. Yo ya tengo mi concentración muy ordenada, no quiero entrar a eso. Bueno, es respetable, cada quien decide qué aprovechar, pero la educación híbrida, es decir, la que combina distintos elementos presenciales, a distancia, virtuales y no virtuales, ha llegado para quedarse. Quien la quiere aprovechar lo hará, quien no la quiere aprovechar siempre va a verlo. Entonces, aquí yo invitaría definitivamente a no irnos con las minorías que siempre van a polarizar las discusiones. Entonces, quien diga, esa educación no sirve, es un fracaso, es porque no la ha podido aprovechar, por lo que sea. Que hay millones de personas que no tienen un dispositivo electrónico, que no tienen internet, claro que es muy lamentable, pero el que esos grupos, esos segmentos de la población existan, no quiere decir que todos los demás no vamos a aprovechar lo que hay, claro, sabiéndonos privilegiados, porque realmente lo somos. Entonces, no se trata de matar el avance diciendo no lo uso porque haya 20 millones o 1,000 millones de personas que no tengan el acceso. Se trata de solucionar que tengan el acceso, como lo están haciendo en la India con las ventanas abiertas al desarrollo. En las calles están bajando señales en las paredes. Entonces, ¿por qué hemos de rechazar el avance? Entonces, yo te diría, más o menos estos son los modelos. Hay diferencias entre educación de emergencia, educación híbrida y a distancia. Hay muchas modalidades híbridas. Hay una en la que yo, particularmente, con las teorías que he leído y con la práctica que he visto, creo que es muy difícil. Y creo que yo no la recomendaría. ¿Cuál es esa educación? La híbrida en la que tenemos a un docente que está atendiendo a 50 personas, 30 personas en clase y además está atendiendo a 10, 15 personas en la computadora simultáneamente. Hay muchos colegios que a esto le llaman educación híbrida y que lo han hecho como forma de resolver, con intención, con ganas de resolver, pero siento que no tenemos el apoyo tecnológico suficiente para poder tener la concentración en una computadora que no se oye, que no puedes ver quién habla, quién no está y tener personas presentes. Ese modelo híbrido es un modelo que yo particularmente no lo recomiendo, no va con mi estilo, no permite mi concentración de estar resolviendo, no tengo a un técnico o a una persona que me esté ayudando con las cosas, entonces no puedo estar, por un lado, resolviendo todos los problemas técnicos, atendiendo presencialmente, significativamente, personalizadamente a las personas que tengo enfrente y además a las que tengo en computadora. Entonces creo que hay que ser realistas, no se puede todo. Entonces, si eres un simple humano con unos recursos limitados, tienes que ver cuáles son tus limitaciones, tus capacidades y tus competencias para saber si tienes el apoyo o no para echar a andar un modelo híbrido. Entonces, no todo el mundo puede, no todo el mundo tiene esas competencias y creo que eso hay que tenerlo claro. Pero eso no significa que no aspiremos a aprovechar las ventajas que tenemos en este momento. Qué importante el enfoque que nos das, doctora, el enfoque positivo, no el de denostar. Bien se dice que cada día los recursos son más escasos, las demandas, las exigencias son cada día mayores también. Y qué importante lo que acabas de enfocar. O sea, lo importante es transmitir, lo importante es comunicarnos, lo importante es ver cómo es, dentro de los recursos que tenemos, la mejor manera de llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y algo que me gustó mucho de lo que acabas de comentar, o sea, seamos realistas. ¿Con qué contamos y qué podemos hacer para satisfacer las demandas de educación del entorno en que vamos a trabajar? Esto vamos a verlo desde un punto de vista un poquitito como más tal vez aterrizado, ¿no? Nosotros sabemos que estos modelos, evidentemente como en todo, los tecnológicos, los que quieren TICs, los que demandan plataformas, etcétera, son digamos, herramientas importantes de difusión masiva, etcétera, ¿no? Pero si no contamos con ellas, ¿cómo lograr dentro de esas escasez de necesidades
que los pocos recursos que utilicemos en la realidad que tenemos, como tú mencionas, una plataforma o un medio virtual o en línea, que le llaman ahora, en que se toman los cursos y los doctorados, maestrías, etcétera, precisamente casi sin contacto con un docente, cómo aprovecharlos y cerciorarnos de que estamos recibiendo de la mejor manera el conocimiento. Muchos se dicen, como tú mencionaste muy bien, ¿cómo sé yo la respuesta que tiene el alumno? O sea, porque atiendo una parte en virtual, otra parte la atiendo en presencial. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo sacarle provecho a estos? ¿Qué, digamos, orientación darías? Primero, distinguir, obviamente, que un modelo presencial a un modelo híbrido o un modelo en línea tiene muchas características diversas. Lo único con lo que comparten, en mi opinión, es el deseo de transmitir algo, un conocimiento valioso, transmitir o modelar conductas exitosas para mejor crecimiento de las poblaciones. Pero lo que sí tenemos que ver, si bien comparten algunas cosas, yo te preguntaría qué comparten, en qué difieren y cómo aprovecharlo. Pues pones el dedo en varias llagas y no me atrevería a resolver todas, pero sí quisiera que dentro de este plano de realidad, la diferencia entre la realidad y la idealidad, tenemos que ir encontrando puentes. Y yo quisiera ser muy enfática y muy puntual en 3 cuestiones. No hay manera de evitar tomar postura. Si tú piensas en que lo más importante es el aprendizaje, si eso es lo más importante realmente, si esa es tu finalidad, entonces tenemos que ver que atrás del aprendizaje hay 2 palabras mágicas completamente. La primera es la motivación y la segunda es la concentración. Vivimos en un torbellino de tragedias, de dolores, de preocupaciones, de incertidumbres, de ataques, y entonces nos sumimos en el dolor de muelas, y entonces si estamos en el dolor de muelas, ¿dónde está nuestra concentración? Entonces yo te puedo bailar aquí flamenco, te puedo bailar una polca y no te voy a motivar. Entonces ahí tiene que haber un cambio importantísimo. Si tú estás esperando que toda la motivación venga de fuera, estás negándote tu humanidad. La universidad se llama Humanitas. No hay nada más humano que motivarse, que interesarse en algo. Vi por ahí que tienen varios carteles, varias frases muy interesantes, y una de ellas es una que yo trabajo con frecuencia, que dice que el arte de enseñar, del proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que ver con cuánto contribuyes a descubrir. Entonces, lo primero que tienes que descubrir en la otra persona y en ti misma es esa motivación por aprender. Entonces, imagínate, yo estoy en línea con una gran presentación, con el marco teórico más actualizado, con las evidencias más sólidas, pero del otro lado no hay nadie en la cámara. Y si tú ves aquí en el auditorio, puede haber una persona que esté muy sentadita, pero su cabeza está en otra parte. Entonces, aquí el punto es la concentración. Y el otro punto es la motivación. Porque para aprender necesitamos movernos. Hoy en día, para aprender necesitas investigar. Si yo te dejo una lectura y tú no la haces, si yo te pido que consultes tal cosa y no la haces y vienes, no puedes dialogar, ni presencial ni en cámara, ni a distancia, no lo puedes hacer. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma de motívame, estimúlame, y el docente tiene que saber que tiene su diseño instruccional pensado en el mejor estudiante. Por ejemplo, yo estoy pensando en sacar la mejor potencialidad de alguien, pero tengo una escala de público muy amplia, en donde hay alguna persona que nunca ha tenido ningún sufrimiento para desayunar y otra que a lo mejor viene desde 3 horas con el estómago vacío. Cada quien tiene circunstancias diferentes. Hay quien come muy bien, pero tiene muchos problemas en casa. Entonces, yo tengo un estándar y quiero unos objetivos de aprendizaje previamente programados, pero tengo que saber que no todo el mundo puede leer 500 páginas a la semana. Entonces aquí tenemos que ir a lo concreto. Por eso yo quisiera, a lo mejor si me das oportunidad, cerrar con alguna propuesta específica de las rúbricas, porque si nos quedamos en el plano abstracto enorme y no entramos por las pequeñas acciones, la gente necesita pequeños pasos para dar. Entonces tú me dices, ¿qué hacemos? Organización. Porque si yo quiero trabajar 8 horas en la empresa de mi padre o de mi madre o en cualquier otra empresa y al mismo tiempo hacer una carrera súper exitosa y entonces me inscribo a distancia en la hora de trayecto de aquí a acá porque voy manejando con la clase y entonces quiero una educación híbrida para llenar toda mi agenda, lo que no he puesto en blanco y negro es cuánta concentración voy a tener, porque todo no se puede. Esto es algo que desafortunadamente nos afecta mucho en Latinoamérica y en otros países, que tenemos muchas ganas, pero no tenemos la metodología y la organización. Y entonces no es posible esperar tener este tipo de agendas y tener una máxima concentración. Habrá 1 en 1.000.000 que lo logren,
pero en términos generales las personas somos humanas con deficiencias. Y entonces ahorita tenemos 3 grandes campos enfrente. Tenemos competencias cognitivas que nos implican mucha concentración. Tenemos unas competencias más desafiantes que son las socioafectoemocionales. No enojarnos cuando nos indican que tenemos una deficiencia o que no estamos cumpliendo con un objetivo. Poder aceptar las diversidades de otras realidades. Y luego tenemos las competencias técnico-tecnológicas que para muchos son grandes. Porque hay gente que no sabe prender una cámara, habemos quienes nos costó trabajo poder manejar todos los controles del Zoom. Entonces, son 3 tamaños de competencias muy distintos que a algunas personas con justa razón les da miedo, porque no tienen quien los acompañe. Hay muchas veces que no queremos aprender de los estudiantes, y los estudiantes ya saben hacer todo esto, mire, píquele aquí en los 3 puntitos, haga tal cosa, haga tal otra, pero tienen otros desafíos. Entonces, tenemos que aprender de las competencias de otras y de otros. Tenemos que aprender de esa palabra que para mí es mágica, que es el trabajo colaborativo. Yo aprendo de lo que no sé de ti, tú aprendes de lo que no sabes de mí, y reconocerlo, porque estamos sentados en una soberbia que va a llevar a la extinción realmente del planeta entero, no nada más de México o de Ucrania, sino realmente estamos muy lejos de esta sostenibilidad, de un modelo que es maravilloso, pero que no tiene los pequeños pasitos. Entonces, yo diría recordar, hay que tomar postura, la concentración viene de ti, la motivación tiene que venir de ti, pero claro, el docente tiene también que ayudar a descubrir en forma dosificada. Cierto, tener los estándares altos, hablar de la excelencia, pero saber que hay muchas situaciones, hay gente que no está entrenada para estudiar, que no está entrenada para leer, que no está entrenada para hacer una revisión preliminar, que no sabe desarrollar un proyecto concreto, y creo que por allí tenemos muchos desafíos. Pero estas 3 palabras y el trabajo colaborativo son una gran piedra en nuestro zapato, porque no somos capaces de dialogar y decir qué quiero, cómo lo hacemos, tú le llamas así, yo le llamo así, bueno, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Creo que esto es algo súper importante que va a ayudar a sacar el gran potencial que tenemos en México de personas muy privilegiadas y también de personas que están dispuestas a dejarse la camisa 5 horas trasladándose y que quieren aportar algo, que quieren ser reconocidas, que quieren integrarse en un proyecto. Pero si los proyectos no son claros o son manipulados o son clientelares, la gente se desmotiva, la gente no tiene ganas ya está cansada, está muy cansada de antemano. Antes de despertarse ya está cansada. Entonces hay que ver cómo hacer este switch y aprovechar todo lo que esté al alcance. Y otra cosa, no porque en un pueblo en donde apenas si tienen drenaje, no tienen agua, no hay internet, no por eso vamos a cerrarnos a la posibilidad. Hay que hacer solicitudes, para eso está el gobierno, para eso tenemos fondos públicos, hay que pedirlos cuando lleguen. Si llegan en 1 año, si llegan 5 años, hay que hacer activismo, hay que acompañar a las comunidades, porque tienen el derecho a saber, y ese derecho está en la Constitución, está en los tratados internacionales. A ver, abogada, ahora sí que salió la parte jurídica, sabemos doctorado en Derecho, sabemos de constitucional. A ver si comprendí o trato de concentrar un poco lo que ahorita con mucha fluidez acabas de exponer. Habría que trabajar para poder lograr modelos exitosos, ya sea híbridos, virtuales, tradicionales, mucho en la motivación, tanto interna de la persona, que va a ser el educando como el educador, incluso las propias autoridades para estar conscientes. Otra sería concentrar esfuerzos para que de alguna manera buscar dentro de lo que hay las mejores herramientas para lograr los propósitos que tenemos. Entonces, sin importar el modelo, la concentración es básica. ¿Es así? Sin importar los recursos, el aprovechar los que se tengan, hacerlo de la manera óptima. Y después, dentro de esa paradigma básico, digamos, fundamental o toral, buscar el modelo que fuera, ya sea híbrido, en línea, presencial, etcétera, para que llegara el conocimiento a quienes va dirigido, ¿no? Es lo que nos quieres decir más o menos, ¿no? Definitivamente hablo de modelos a medida. Los modelos son a medida con la proyección de las escalas, porque una cosa es lo que yo tengo ahorita, pero yo aspiro, y es justo y es válido aspirar a mejorar, todo el mundo queremos mejorar. Entonces yo hago el modelo a medida y para ello requiero muchas cosas previas, requiero teoría organizacional. Creo que todo el mundo tendríamos que empezar con los FODA, fortalezas, oportunidades, desafíos, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo? Para poder hacer planes de vida, planes, trayectoria de vida, que eso es lo que no hemos podido hacer. Entonces, empezar con un FODA muy autocrítico, esa es un gran desafío, y entonces a partir de ello, a medida, y tener escalas de crecimiento. Es decir, bueno, ahorita no tengo esto, pero lo quiero tener. Imagínate que yo te diga, quiero ser presidenta mañana.
pues es imposible. Si yo no he hecho nada, si no he trabajado para formarme, para tener alianzas, pues no puedes llegar a ser presidente mañana. Entonces, tienes que ir trazando las escalas. Entonces, a medida que tengo ahorita, qué pienso que puedo tener, ir evaluando para ir haciendo el ajuste. Y la cuestión es verlo en ambos sentidos, Mari Carmen. En ambos sentidos, porque tenemos que dialogar. No es nada más lo que yo creo, lo que yo siento y ser muy optimista. No, es realmente irlo evaluando y ajustando. El optimismo sin bases se convierte en mucha frustración. Entonces, la idea es ir empezando con esas escalas y decir, esto es lo que esperaría en este mes, esto es lo que esperaría en este semestre, esto es lo que esperaría en este año, y muchas veces forzamos por llegar a la meta y decir, como me comprometí a 50 tesis, entonces pues tengo que hacer las 50, aunque sean mal. Creo que esta parte de lo cualitativo y lo cuantitativo tendrían que empezar a formar parte de nuestros diagnósticos de manera muy importante. Y la otra... esta cuestión de las condiciones de posibilidad, pues irlas también como trabajando, no ir diciendo, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo ir necesitando. No hay nada, no vas a tener nada de esto en 6 años. Bueno, entonces buscar otras alternativas y buscar sumar estas competencias de lo que sí tienes y que no conoces. No conocemos a los alumnos y no los conocemos porque estamos centrados en esta educación enciclopédica. Quiero que sepas 30 teorías, aunque no comprendas ninguna y no apliques ni media. Y creo que ahí está el punto de quiebre, porque ahorita tenemos un horizonte muy claro de prioridades, no tenemos que estar inventando y la gente está ávida de engancharse en un proyecto concreto, en donde tú digas, pues aquí le echo ganas, me levanto para ir a ver en qué puedo contribuir, hoy qué voy a hacer, empezar a hacer agendas de avances en la investigación. Entonces, por allí es que tenemos que empezar a precisar. Y el docente, la docente, también tienen que ser mucho más claros en su forma de evaluar. Porque es muy frustrante que tú le pidas a alguien 10 páginas y a la siguiente clase otras 10 páginas y no han leído ni una, y entonces tú vuelves a dejar otras 10 páginas porque tienes que avanzar. Entonces, si no tienes una rúbrica clara que la otra persona comprenda qué se espera de ella, porque si lo único que tenemos es el síndrome del rotulador, estás mal, no sabes nada, entonces no estamos cumpliendo con ese arte de ayudar a descubrir, de ayudar a motivar y que la persona logre vencer todas sus tragedias, aunque tenga mucho dinero y muchos recursos. Tenemos mucha gente deprimida que tiene mucho dinero, que tiene una buena casa y está deprimida y está perdida y no sabe qué hacer y está más agobiada porque no tiene límites. Entonces hay que ir viendo de qué manera, qué puedes hacer dentro de estos límites que yo tengo que establecer, ¿no?, de conocimiento. Fíjate que hay algo que me llama la atención. Tú acabas de profundizar, pero ahorita aparentemente el reto en la educación, si tú platicas en general, no con personas especializadas, están, ¿qué es mejor para difundir el conocimiento, preparar a las juventudes? ¿El modelo presencial o el modelo en línea o híbrido, no? Entonces hay una como lucha aparente. Incluso se ve en los medios de difusión. Tú escuche, verás, los jóvenes ahora no se han centrado en el punto medular que tú mencionas. Los jóvenes ahora no aprenden porque no han tenido contacto, no han estado presenciales. Estos medios en las computadoras y todo lo demás los han aislado y no les permiten crecer. O sea, aparente, en la opinión de la mayoría de las personas, no los centrados y estudiosos, dicen, ¿cuál es la lucha? ¿Qué es mejor para nuestros jóvenes? Como venía haciéndose tradicional en las aulas, o bien como se hizo malo, la mayoría pues sostienen que es en los medios, o sea, con las computadoras y todos los demás tecnológicos. ¿Cuál es tu visión? A ver, porque se están yendo a los extremos. Yo entiendo que... Esos extremos hay que eliminarlos, Mari Carmen. No hay que centrar, no hay que perder el tiempo, porque el recurso más escaso es el tiempo. La vida se nos puede ir en un segundo, no lo sabemos. Entonces, no hay que perder el tiempo en estas posiciones. Ellas solitas se van a enfrentar con sus consecuencias y con sus errores. La gran mayoría no estamos allí. Y yo te lo aseguro, la gran mayoría no estamos ahí. El ver la vida dicotómicamente, izquierda, derecha, blanco, sí, negros, buenos, ahorita, malos, exacto, esto blanco, no nos permite avanzar, porque la vida son grises. En realidad la vida son grises, con sus salpicadas de blancos y negros, pero la vida es gris. Entonces, el punto aquí es, vamos a pensar en una persona que dice, yo no puedo aprender si no tengo a alguien frente a mí. Vamos a pensar en esa persona. Bueno, esa persona tiene esos desafíos y de alguna manera está siendo víctima de una educación asistencialista. Todos somos humanos y necesitamos el toque, necesitamos la mano, necesitamos la cercanía, pues somos un son politicón, somos personas que necesitamos soledad para construirnos, pero la soledad involuntaria te mata. La soledad porque te aíslen, porque no te reconozcan, porque no te volteen a ver, esa te mata. Y de esa también tenemos. Pero el conocimiento se da dentro de la mente. Claro, también se da viendo. Si yo te digo todo el día desde la mañana, mira, las mentiras se clasifican así, todas estas teorías de las mentiras, no mientas. Pero tú me estás viendo mentir todos los días, ¿qué es lo que vas a aprender? Pues lo que vas a aprender es que hay el ejemplo arrastra.
Entonces necesitamos enseñar con el ejemplo. Por eso es tan importante el discurso del poder, porque el poder genera un discurso que permea de manera masiva y que dice esto no se puede. En el momento en que tú piensas que algo no se puede, en ese momento ya no se pudo. Entonces, si tú dices yo no puedo aprender por mí misma, fíjate qué fuerte. Claro. Si tú dices no puedo aprender por mí misma, ya es un primer obstáculo. Tú ya estás segura de que no puedes aprender por ti misma. El aprendizaje es personal. Claro que necesitas de otras y de otros, pero el aprendizaje es por ti misma, por ti mismo. No es de otra manera. Entonces, si tú dices, es que yo solo funciono presencial, ¿van a seguir existiendo las clases presenciales? Claro que sí, por supuesto que van a seguir existiendo, mientras tengamos planeta. Pero el aspecto es, yo te pregunto nuevamente, ¿por qué no aceptar otras alternativas? Yo te puedo dar evidencia de los enormes éxitos que han tenido universidades de muchas partes del mundo, no solamente del mundo más privilegiado económicamente, desde la educación por correspondencia del siglo pasado hasta la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad a Distancia, que han abierto su mercado a aquellas personas que quieren aprender a como dé lugar, solas donde estén. Una persona que tiene una familia que atender, que tiene que trabajar 15, 16 horas, que no puede ir presencial, ¿por qué no va a tener el derecho a aprender como lo están haciendo las universidades de primer mundo, que te están dando incluso cursos gratis, que te cobran el diploma si lo quieres? Pero tienes que seguir las rúbricas, tienes que seguir los ejercicios, tienes que cumplir las lecturas. ¿Por qué le vas a negar la oportunidad a todas esas personas que quieren mejorarse, que quieren aprender a hacer algo? Entonces, no es presencial o no presencial, a distancia o no a distancia. Yo creo que esta es una falsa discusión, hay que salirnos de ella, definitivamente. ¿Qué herramienta? Ahorita escuché algo que es muy usual para nosotros los docentes. ¿Tú piensas que una herramienta conciliadora de enlace sería aprender a que el alumno, el docente, el estudioso, aprenda a hacer rúbricas o algo por el estilo? ¿Qué elemento darías de enlace? Lo mencionaste, lo usamos bastante. ¿Tú crees que sería ese el hilo conductor de unión para lograr enlace en esa dicotomía o antagonismo que hay? Definitivamente. Definitivamente. A ver, platícanos un poquito cómo lo ves, a ver si coincidimos. Yo soy fanática de muchos pedagogos y hay un señor que a veces no se acuerda uno de él, pero Paulo Freire es un pedagogo para la libertad, que tú lo has leído bastante, y que tiene una teoría muy linda, que yo estoy enamorada de ella, que se llama la pedagogía de la pregunta. Entonces, vamos a suponer que estamos aquí, en este momento, un equipo totalmente diferente, una gente que viene de una condición de marginalidad, un empresario muy famoso, una gente de las ingenierías, todos diferentes, todos totalmente diferentes e inclusive antagónicas. ¿Cómo le haces para cohesionar a ese grupo que ni se conoce, ni confía en sí y que además viene de diferentes saberes? ¿Cómo le haces? Con una pregunta y un problema. Se nos cayó el edificio, ¿cómo sacamos a la gente de allí? ¿Cómo lo sacamos? Con el mayor bien y el menor. Y te apuesto que toda esa gente tan distinta va a trabajar con esa pregunta y con ese problema. Te lo apuesto. Hay evidencias, está evaluado, está hecho en laboratorios, en Canadá, en Estados Unidos, cómo colabora la gente con cosas específicas, concretas. Entonces, si el docente no es capaz de transmitir, mira, aquí tengo este libro y lo que quiero que sepas de él es esto, esto y esto. No ir buscándote a ver cómo te encuentro que no viste este detalle. Eso no sirve. Eso no sirve porque desmotiva. Entonces, si yo te digo, mira, esto espero de este material, y tienes muchas plataformas maravillosas, tienes Edpuzzle, tienes Mural, tienes un montón de herramientas. Entonces, ¿por qué no las vas a usar si a la gente le encanta andarle picando a las cositas? Si te motivas, entonces, si tú tienes ya ese conocimiento, ¿por qué no lo vas a aprovechar? Entonces, yo diría que si un docente se aparta, se niega, se priva de eso, se va a ir quedando a la saga. Entonces, el docente tiene que aprender algo maravilloso: dosificar. Dosificar, y claro que es maravilloso llegar y pararse frente a 100 personas y tenerlas atentas escuchando, pero eso no sirve. Claro que va a seguir existiendo la conferencia magistral, claro que va a seguir existiendo. La gente queremos oír a la gente que sabe, que ha sido coherente en la vida, pero eso no te sirve para salir adelante. Tú tienes que tener ejercicios para decir, y esto cómo se hace, y esto cómo se come, y esto cómo se baja, y esto cómo lo logro, y cómo se vence este problema. Entonces, tú tienes que tener al experto para preguntarle una vez que estudiaste. Una vez que ya viste la magistral, que ya leíste, que ya hiciste, entonces llegas ávido de preguntarle, oiga, mire, ahora sí ya estudié, ya quiero saber esto. Entonces, el docente tiene que aprender a dosificar y tenemos que aprender a ser realistas. ¿Cuántas páginas puede leer un estudiante por día?
¿Cuántas páginas ha leído? ¿Cuántas puede cambiar a leer en una semana, en un semestre? Entonces tenemos que aprender a hacer guías, tenemos que aprender a ser reactivos, tenemos que aprender a ser observables, objetivos, resultados de aprendizaje programados, y la gente tiene que empoderarse de lo que le toca hacer. A cada quien le toca hacer algo, al estudiante también le toca salir un poco de su incertidumbre, de su pasmo, de su angustia, y decir, a ver, ¿cuántas páginas leí hoy? ¿Cuántas cuestiones resolví hoy? ¿Cómo ando en mis palomitas de mi agenda? Porque si el estudiante también espera que se le haga todo, pues el más perjudicado es él, ella, él, los que sean. Entonces creo que por allí nosotros tenemos un proyecto hermoso que tiene que ver con los laboratorios de acción centrados en la Agenda 2030. Esto daría pauta para varios programas más, pero sí dejaría yo como una respuesta de innovación el que necesitamos más productividad. Necesitamos menos excusas y más productividad. Y por favor, lo quiero aclarar, productividad no tiene por qué asociarse a neoliberalismo. No tiene nada que ver. Yo soy liberal profunda de las libertades políticas, creo en la libertad de pensamiento y la voy a defender hasta la muerte. Pero tenemos que ser más productivos en el sentido personal, en el sentido de tener palomitas del día, ¿no? Me levanté temprano, palomita, eso es productividad. Pude cumplir con estas 3 tareas, eso es productividad. La innovación de, ¿cómo le hago para hacer tantito mejor que ayer? ¿Por qué si ayer leí una página, por qué hoy no puedo leer una página con 2 renglones? ¿Qué me está fallando? ¿Qué puedo mejorar? Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver con la productividad. Uno produce relaciones, uno produce respeto, uno produce autoconocimiento, y necesitamos revalorar esa parte de la humanidad. Que los seres humanos nos sentimos contentos, generamos endorfinas, químicos de la felicidad, cuando somos productivos. Cuando alguien nos dice, oye, qué bien pusiste el sonido, oye, qué buenas preguntas hiciste, qué bien organizaste tal cosa. Entonces, esa productividad nos levanta el ánimo y nos ayuda a superar esta comodidad del cerebro, decir todo está bien, y nos ayuda a ponernos tantito incómodos para mejorar. Decir, a ver, mira, esto creo que sí lo pude haber hecho mejor, realmente. Aquí me estoy apapachando yo sola, yo creo que no lo hice adecuadamente, no lo preví, no lo hice con tiempo. Y entonces empezar a tener este cambio actitudinal que es tan importante, Maricarmen. A ver, si pudiéramos ir concretando algunas cuestiones de las que, a ver si yo las capté, de las que tú acabas de mencionar con esta fluidez. La primera sería, evidentemente, tengo que motivar. Y tengo que motivar tanto en un presencial como en un en línea. Siguiendo a Freire, a través de qué herramientas, generar respuestas a preguntas, o sea, método del caso, ¿no? Sería una segunda paradigma que sería importante señalarla. Y una también para mí fundamental que sería centrar y ser muy claros en que no hay bueno absoluto ni malo absoluto, sino que tendríamos que buscar dentro de esos modelos, ya sea híbrido, a distancia, en línea, presencial, etcétera, aquel que logre acomodarse a mi realidad honesta, a un autodiagnóstico de mí como estudiante, para que realmente llegue al producto que quiero, es mejorar. Y obviamente el docente, estar consciente de que la tarea no es todo alrededor de él, sino usar sus herramientas para generar también una conciencia en quien se dirige hacia obtener el aprendizaje de realidad. ¿Cuánto tienes? ¿Cómo puedes? ¿En qué condiciones estás? Y que el compromiso, bajo las nuevas teorías, el centro del estudio eres tú, porque va a salir en un momento determinado enriquecido, o en su contrario, pérdida de lo más valioso que acabamos de mencionar, que es el tiempo, empobrecido, ¿no? Yo creo que este tema que hoy abordamos tiene para mí un punto toral. Lo antagónico no hay que usarlo. Hay que buscar las virtudes, las bondades, las fortalezas de cualquier método, medio, etcétera, que me lleve a ser mejores. Tener muy claro que el aprendizaje, la primera situación es estar consciente, hacer como tú dices un FODA muy administrativo esto, pero una autoevaluación de lo que queremos. Agradecemos infinitamente tu presencia, doctora. Sabemos que este tema da para mucha polémica. Nos llamó la atención porque hemos escuchado esa frase, no aprendí nada, no supe, no me enseñaron, etcétera. Hicimos una pequeña reflexión de un campo tan vasto como es el hecho de la enseñanza-aprendizaje, ese proceso tan tortuoso que tenemos toda la vida y que a veces sabemos ni cuándo empezó ni cuándo terminó. Muchas gracias, doctora, es un privilegio. Y a todos nosotros un privilegio de saber que pudimos platicar, llevar a cabo un diálogo académico en esta tarde día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Aprender es hermoso y vale la pena. Así que, pues, muy agradecida por la invitación. Gracias.